Me queda todavía un tiempo para poder predicar la palabra de Dios en esta mañana. Aleluya. Hechos capítulo 16. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Hechos capítulo 16. El verso número 11. Gloria a Cristo el Señor. Hechos 16, 11 al 15. Dice la escritura de la siguiente manera. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Que el Señor añada su bendición a nuestras vidas a través de su palabra, que es bendita. Tenga la bondad y se sienta sin dejar de alabar al nombre del Señor. Vamos a meditar unos minutos la palabra de Dios bajo el tema: cuando Dios abre el corazón. Cuando Dios abre el corazón. Dios tiene planes con cada uno de los hombres y de las mujeres, ¿no? Gloria a Dios. Por esa razón permite que su palabra se esté predicando continuamente. Gloria a Dios. Ya que los planes de Dios siempre son de bien con el género humano. Más, para que estos planes se puedan cumplir, es indispensable que el hombre abra el corazón a Dios. Y muchos quizás han querido abrir el corazón para poder disfrutar de la bendición de Dios a plenitud, mas no han podido, porque tristemente el enemigo los tiene atados, enceguecidos, y a la vez su corazón cerrado, endurecido. Y esta es una situación que se vive tanto en el pueblo no creyente como aún en los creyentes. Por eso Dios permite que
hayan intercesores, que hayan pastores, líderes, que estemos continuamente orando a Dios para que Él haga algo. Porque el que cambia es el Señor. El que liberta es el Señor. El que rompe las cadenas es el Señor. Y Él usa a aquellos que nos mantenemos en la brecha. A aquellos que nos disponemos a estar ahí continuamente intercediendo. Así por alguna circunstancia no podamos venir al culto, pero la oración no falta ni un día en nuestra vida. Ya que a través de ello podemos levantar una barrera en contra del enemigo, que el Señor lo reprenda. Óyeme, porque el diablo quisiera hacer y deshacer, hermano, pero no ha podido porque siempre hay gente que está clamando. Hay gente que está orando. Imagínense que en la gran tribulación, cuando Dios envía su juicio, le dice a un ángel, un momento, todavía no envía el juicio hasta tanto no sellemos a la gente que clama, que ora, que intercede. Aún en la gran tribulación habrá gente clamando al Dios vivo, para que Dios tenga misericordia. Su nombre damos la alabanza. Y hay muchas razones por las cuales tiene que haber gente que clame al Señor. Por ejemplo, en el pasaje que hemos leído, se nos habla del apóstol Pablo, un gran misionero. Un hombre con un ferviente amor por las almas. Y este amor surgió al ver de que él fue alcanzado por Dios. Óyeme, yo no entiendo cómo puede ser posible que alguien que diga ser salvo no sienta amor y compasión por aquel que está perdido. A su nombre damos gloria. El apóstol Pablo, consciente de que él había sido salvado por la gracia y la misericordia de Dios, y es más, incluido en el apostolado, dice él que no merecía eso, también por la misericordia de Dios, él dijo, yo lo demás que tenía, la reputación, la fama, la fortuna, todo esto, para mí ahora es basura. Para mí ahora es cero. Para mí ahora lo que importa es solamente ganar a Cristo. A su nombre gloria. Para mí de ahora en adelante lo que importa, la razón del sentir, del vivir mío, es hablar de un Cristo que cambia. Un Cristo que transforma. Un Cristo que salva. Y esto él lo hacía porque lo había experimentado en su vida. Cuando uno es consciente de que ha sido cambiado y que es salvo, no cede fácilmente a las presiones del diablo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y usted encuentra en los versos anteriores que hemos leído que él procura ir a predicar la palabra en Asia. Porque ese era su deseo, ganar a otros para Cristo. Pero dice la Escritura que el Espíritu se lo impidió. Luego quiso ir a otro lugar y tampoco le fue permitido. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios para todo tiene un tiempo. Que Dios para cada persona tiene su tiempo. Pero mientras ese tiempo llega, el tiempo en que tu esposo ha de ser salvo, el tiempo que tu hijo ha de ser salvo, el tiempo que tu ser querido va a ser salvo, tú y yo que conocemos la palabra tenemos que estar doblando rodillas, diciendo Dios ten misericordia, Dios quebranta la vida, Dios prepara ese terreno, a su nombre gloria. A veces nosotros queremos adelantarnos al propósito y el plan de Dios y no es así. A través de la oración estamos preparando el terreno para cuando sea el momento de Dios, ya todo sea más fácil, a su nombre gloria. Bendito el nombre de Cristo. ¿Cree usted que habían almas en Asia por salvar? Sí, pero aún no era el tiempo de Dios. Cuando fue el tiempo de Dios, se abrieron las iglesias en Asia. Las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, todas son en Asia Menor. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Pero mire,
Mientras él estaba preocupado por ello, Dios dijo, el tiempo ha llegado, pero para Macedonia. No lo quiero en Asia, lo quiero en Macedonia. Pero él no tenía en su mente Macedonia. Y por eso Dios le revela, le muestra a un varón macedonio que está clamando, que está diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. A su nombre, gloria. Óyeme, también aprendemos de este pasaje que no es a quien nosotros queremos, ni donde nosotros queremos. Es a quien Dios quiere que le demos la palabra. Es donde Dios quiere que vayamos con la palabra. Ahí debemos ir a cumplir con el plan y el propósito de Dios. Si vamos en la voluntad de Dios, a donde Dios nos envía, si hablamos a la persona que Dios nos envía, sin lugar a duda que habrá resultado. Sin lugar a duda veremos respuesta, porque Dios nunca se equivoca. Dios sabe dónde van a recibir el testimonio que queremos de Él y dónde no. De ahí la importancia de la oración para que Dios sea direccionando. Usted encuentra que Pablo tenía un plan, un propósito, una dirección. Quiero ir a Asia. Pero Dios dice, ese no es mi plan. Ese no es mi propósito. Yo lo quiero es donde está el terreno ya preparado, donde ya está la semilla ahí a punto de germinar. Ahí es que lo tengo, porque allá hay personas que están clamando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay personas que están sedientas, hay personas que están hambrientas, hay personas que quieren oír palabra de vida, palabra de verdad. Y allá es que quiero enviar a mis siervos, donde hay gente que valora mi palabra, donde hay gente que va a dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Y cuando Pablo ve la visión, entonces inmediatamente él parte hacia Macedonia, ya no guiado por sus emociones, porque la obra de Dios no se puede hacer guiado por emociones ni sentimientos. La obra de Dios se debe hacer guiada por el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu el que convence. Es el Espíritu el que redarguye. Es el Espíritu el que lleva al hombre a una verdadera conversión. Bendito el nombre de Cristo. Por eso hay que clamar a Dios hoy más que nunca, que su Espíritu venga a nosotros y su Espíritu trabaje también en los inconversos, a fin de que cuando nos paremos en un parque a dar la palabra, la gente llegue solita, sin tanto esfuerzo, sin tanta oratoria, porque a veces uno dice, es que yo no tengo la oratoria. No, tranquilo, no se preocupe de eso. El apóstol Pedro no tenía oratoria, pero cuando el Espíritu Santo vino, él se paró y dijo la palabra. Ustedes mataron al santo, pero hay esperanza para todo aquel que viene a él. Y el Espíritu Santo los convenció. Y ve usted cómo las multitudes se convirtieron al Cristo de la gloria. Y cuando la gente llega realmente motivada e impulsada por el Espíritu de Dios, esa persona no es un problema en la congregación. Esa persona que lo trae el Espíritu de Dios no llega exigiendo, llega receptiva a ver qué Dios quiere que él haga para hacer la voluntad de su Padre. Esa persona que es traída por Dios no llega diciendo, es que yo me la sé toda y quiere mandar. No, es una persona que viene dispuesta a aprender. A su nombre damos la alabanza. Es una persona que se esfuerza por dar fruto digno de arrepentimiento, ya que sabe claramente que para ir al cielo tiene que dar fruto, tiene que santificarse, porque sin santidad nadie verá a Dios. Su nombre damos la alabanza y la adoración. Entonces, usted encuentra
que una vez está en Macedonia. Dice que se quedó algunos días en una colonia macedonia. ¿Qué cree usted que se quedó en esos días ahí? La visión dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero allí había muchas provincias, muchas vidas. Y este varón es representativo de todo el lugar. Su nombre es Gloria. A su nombre damos la alabanza. Ese varón representa que ahí en Macedonia había algún creyente, pero no había quien lo instruyera en la palabra. A su nombre damos la alabanza. Necesitaba de que alguien le dijera realmente cuál es el camino bueno y recto para llegar al cielo. Estamos orando por alguien que fuera de verdad, porque siempre han habido falsos ministros que dicen, venga Cristo y sus problemas se le acabarán. Levante la mano el que desde que llegó a Cristo no ha tenido problemas. Venga Cristo y pacte y verá que la plata no faltará en su casa. Levante la mano el que nunca le ha faltado la plata. Ilusionalistas. Como vi que había no digo la expresión porque de todos modos es delicado, pero alguien diciendo ahí en Pay, un famoso, que supuestamente él ha estado en lugares en donde ve que literalmente llega y Dios empieza a enviar oro del cielo, que cae ahí, que la gente recoge hielo, oro, literalmente. Qué falso, qué mentiroso. Y la gente escucha de tantas payasadas, se va a ilusionar por ello. La palabra dice que es necesario que a través de pruebas y dificultades entremos en el reino de los cielos. Los problemas a usted y a mí, ¿sabe cuándo se nos van a acabar? Cuando estemos en el cielo. Las necesidades se nos van a acabar cuando estemos en el cielo. Aquí debemos proponer ser fiel a Dios en los momentos buenos como en los adversos. Y no romper esa relación como hacen los casados, que cuando están enamorados se prometen fidelidad en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la abundancia. Pero no, cuando viene la pobreza dicen no. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ese no es un verdadero amor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la claridad y la convicción del apóstol de Hopper, que dice, aunque Dios me mate, pero en Él voy a esperar, ya que en Dios nunca habrá pérdida. Bendito el nombre de Cristo. Pablo llega a la provincia y no se pone de turista, porque hay muchos que quieren ser misioneros, pero misioneros turistas. Conocer lugares espectaculares y esperar que la gente llegue ahí sin haber orado, sin haber ayunado, sin haber hecho la obra de Dios, evangelizado. No. Pablo llega, pero buscando dirección de Dios. Señor, ¿a dónde quieres que primero dé tu palabra? ¿A quién quieres que vaya con tu palabra? ¿Dónde puedo tener fruto de esta labor? A su nombre damos la alabanza. Déjeme decirle que estos días que él dice, estuvimos allí muchos días, estuvo pero en comunión con el Dios del cielo, pidiendo la dirección. Me has traído a Macedonia, pero aquí hay muchos lugares. No sé cuál es el lugar donde debo entrar. Y de pronto el Espíritu le dice, vaya a la puerta. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Había un lugar exclusivo donde la gente iba a clamar, a pedir misericordia de Dios. Pablo se dio cuenta, el Espíritu le dijo, allá hay un grupito que están orando, allá hay un grupito que están esperando, allá hay un grupito que le van a aceptar.
ya no era hora de seguir encerrados. Era hora de dejarse ver. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Para el buen entendedor, pocas palabras. No fueron a hablar de la situación económica. No fueron a hablar a ver de qué manera las conquistaban. Porque mucha gente viene a la casa de Dios no con el propósito de aprender la palabra, no con el propósito de someterse a la palabra. Hay gente que viene a la casa de Dios, pero con otros propósitos, y por eso no recibe de Dios, por eso no son bendecidos por Dios. Oh, pero qué bueno cuando usted va a la casa de Dios con el propósito de recibir de Dios palabra de vida, palabra de verdad, palabra que cambia, palabra que levanta el ánimo. Él llegó ahí y dijo: esta gente está sedienta de palabra. Así que vamos a aprovechar el momento para hablar la palabra de Dios. Oh, yo no sé cuántas veces usted ha estado junto a personas que no quieren más que les hable de situación económica, no quieren más que les hable de alcohol, no quieren más que les hable de mujeres ni de hombres, porque eso es lo que apesta a este mundo. Pero están deseosos de que alguien les hable de que hay un Dios bueno, un Dios que cambia, un Dios que bendice, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que no les ha caído al justo. Y que le está buscando, que le quiere ayudar, que está esperando que él abra su corazón para entrar y hacer de él un instrumento útil en sus manos. Entonces mire que él habló la palabra a las mujeres reunidas. Había más de una, ¿verdad? Y más de dos. Pero llama la atención que el Señor se enfoca en una. Eso da a entender que no todos vienen con el mismo propósito. A veces se viene por una rutina, pero no hay una motivación espiritual. No hay una convicción de que es necesario acercarnos a Dios, a pedir de Él, porque Dios puede obrar. Muchos vienen a escuchar a una persona porque les gusta como la persona quizás predica, pero no hay una convicción de que esa palabra es la verdad y que ellos deben aplicar su vida a la palabra para poder ver efectos positivos en ellos. Pero mire, esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, también me llama la atención que describe que no era una mujer ociosa. Porque algunos creen que quienes vamos a un ayuno, a un culto de oración o a la iglesia es porque no tenemos qué hacer. Falso. Nosotros sí tenemos mucho que hacer, pero sabemos que hay cosas prioritarias en la vida. Y algo prioritario es la búsqueda del Dios del cielo. Algo prioritario es estar en comunión con Dios, acercarnos a la casa de Dios. Ya que Dios dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. También dice Cristo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No venga a un culto porque hoy no tiene que hacer. Hay que sacar el espacio y saber que este es el día del Señor, y en cuanto dependa de mí, me voy para la casa de Dios. Si el trabajo que debe hacer durante estas 3 horitas, 2 horas, puede esperar a hacerlo en la noche,
hágalo en la noche, pero venga a la casa de Dios, porque es aquí donde se conquistan las grandes victorias. Es aquí donde Dios realmente envía su bendición y vida eterna, cuando ve que hay gente que saca tiempo para Él. Entonces Dios también saca tiempo para el tal. Esta mujer era trabajadora, vendedora de púrpura. Puedo decir, estoy cansada, así que hoy, que es el día de reposo, me quiero quedar en mi casita. Un pensamiento pobre. Dios, no, estoy cansada, pero también la palabra dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A su nombre sea la gloria. En la casa de Dios también hay descanso para el alma y para el cuerpo, siempre y cuando nos conectemos con el dador de la vida. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Mire, dice que era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Qué bueno cuando hay gente que adora a Dios. ¿Habrá aquí alguien que le gusta adorar a Dios? Adora a Dios cuando está enfermo. Adora a Dios cuando tiene problemas. Adora a Dios cuando tiene abundancia. Adora a Dios cuando hay escasez. Recuerda el poema. La meta es llegar al cielo, pero en medio de las pruebas y adversidades hay que seguir adorando a Dios hasta tanto Dios se glorifique. Y una vez Dios se glorifique, reconocer que es Él, que es Él, que es Él. Y por ende no podemos alejarnos de Él. Bendito su nombre para siempre. Estaba oyendo. Estaba prestando atención a la palabra que Pablo daba. Pablo no le conocía. Solo se dio cuenta que eran mujeres de Dios, porque el que es de Dios se identifica. El que es espiritual sabe quién es y quién no es de Dios. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Esa mujer que adora a Dios, ese hombre que adora a Dios, ese hombre y esa mujer que es reverente en la casa de Dios, mientras se está predicando, se olvida de los mensajes de WhatsApp. Mientras se está en el culto, se olvida del novio, la novia, el marido, la mujer que dejó en casa. Ahora estamos en la casa de Dios y hay que venir a recibir de Dios al máximo, porque Dios siempre tiene algo que darnos cuando estamos dispuestos, prestando nuestro oído a lo que Él está hablando. A su nombre, gloria. A su nombre damos la adoración. Mire que estaba oyendo. Esto nos habla de que estaba atenta, receptiva, recibiendo. Oh, hermano, y Dios puso su mirada en esa pequeña reunión que se daba a orillas del río. Había mucho, pero Dios puso la mirada en una persona que estaba atento, que estaba receptivo. Al igual que hoy Dios tiene la mirada en este lugar sobre aquellos que están atentos, que están receptivos, que están absorbiendo esta palabra y diciendo, oh, si Dios tuvo misericordia de esos habitantes de Macedonia, también puede tener misericordia de mi hogar, también puede tener misericordia de mi barrio, también puede tener misericordia de mis hijos, también puede tener misericordia de mí, porque Dios no hace acepción de personas. Pero para ello es importante oír con atención lo que Dios está hablando. Y dice la Escritura que al Señor verla en esta actitud,
Es que el Señor no defrauda a nadie. El Señor dice: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Dios no anda desechando a personas. Son las personas quienes no se consideran dignos del reino de Dios y determinan irse de una vez por todas y volver a las algarrobas del mundo. El Señor la vio. Y fue tanto el interés que esta mujer tenía en las cosas de Dios, que dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora mire, se da cuenta que antes da testimonio Dios de que ella adoraba a Dios, oía a Pablo, pero mire, todavía su corazón estaba cerrado. Es decir, era consciente de que Dios existía. Era consciente de que la palabra de Dios era la verdad, pero no la aceptaba. No se sometía. Hay mucha gente que puede cantar alabanzas a Dios, pero aún no se somete a la palabra. Hay mucha gente que es consciente que aquí predicamos la verdad, pero su vida no la aplica a la palabra. Y Dios tiene que entrar a esa vida, abrir el corazón, porque cuando Dios abre el corazón, entonces la gente dice: es cierto, esta vida de pecado no la puedo seguir viviendo, porque aunque venga a la casa día tras día a orar y oír palabra de Dios, si muero como estoy en adulterio o en fornicación, mi alma se va al infierno. ¡Oh! Pero cuando la palabra llega, cuando el Señor abre el corazón, también abre la mente, y entonces la persona toma decisiones firmes. Se hace necesaria la intervención de Dios para poder abandonar a eso que te está impidiendo ser salvo. Porque no basta con tener conocimiento. Jesús dice por eso: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como la palabra o como el corazón de ella aún no había sido abierto a Dios, que esto habla de disponernos y decir: Dios, tú ganaste, yo he perdido, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, lo único que quiero yo es ser salvo. Ya no me importa el que dirá, ya no me importa lo que tenga que perder, lo único que quiero ganar es aquí, porque contigo estoy más que bien, a su nombre gloria. Contigo lo tengo todo, si tú estás conmigo nada me va a faltar. Entonces, cuando el corazón se abre, la persona se arregla. Y es el caso de esta mujer. Ella adoraba, mas no se había arreglado, no se había convertido. Ella oía, mas no se había decidido. Pero Dios vio que había interés y le abrió el corazón para que entendiera cuál era su buena voluntad, agradable y perfecta. Y mire, dice la Escritura, cuando fue bautizada, ¿sí ve? No se había bautizado porque su conducta no lo ameritaba. Hay gente que quiere ser bautizado, pero todavía no ha nacido de nuevo. Hay gente que quiere ser bautizada sabiendo que está en pecado, como si el bautismo le fuera a quitar el pecado. Si usted se bautiza estando en pecado, simplemente entró un pecador seco y salió mojado, pero no da el fruto digno de un verdadero arrepentimiento. Por tal razón, antes de bautizarme, debo saber y entender que voy a morir para todas aquellas cosas que antes hacía y que a Dios le son desagradables. Una vez entendió la palabra, dice la Escritura
y cuando fue bautizada. ¿Por qué? Porque entendió y la evidencia fue que dio fruto. ¿Qué fruto estás dando tú? A su nombre, gloria. Dice la Escritura. Y su familia. Nos da a entender que fue tan impactante el cambio que hubo en esta mujer o en este hombre, que la familia dijo sin lugar a dudas, si Dios lo cambió a él, si Dios la cambió a ella, a mí también me puede cambiar. Y esa familia también se convirtió a Cristo. Y va el ministerio de Pablo creciendo para gloria del Señor. Ya no es solamente una mujer, sino toda su casa, cumpliéndose la palabra. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Óyeme, iglesia, pero para que esto se diera, hubo un lapso de tiempo. Tu familia te está observando. Que eso que le has hablado de ellos no sea mera emoción, sea convicción. Si es convicción, no vas a dar mal testimonio. Si es convicción, no vas a retroceder. Porque ellos te están mirando y van a decir realmente Dios está en él. Dios está en ella. Dios ha hecho una obra en ellos. Por consiguiente, creo que Dios es real. Creo que Dios cambia. Creo que Dios perdona. Creo que Dios restaura. Creo que Dios derrota al diablo. Porque te han mantenido. Porque no te has doblegado frente a las circunstancias adversas que están llegando. Quizás el enemigo te esté bombardeando para que retrocedas y la gente diga, y ese que cantaba, ese que predicaba, ese que oraba, ese que no perdía culto, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo aquello? Oh, bendito el nombre de Cristo para siempre. Pero que el diablo tenga que quedarse con sus palabras o tragarse sus palabras, porque tú y yo no le vamos a dar el gusto. Vamos a permanecer fieles. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir peleando la batalla. Vamos a seguir dando el buen testimonio, diciendo, Dios no tiene la culpa del mal que me está sucediendo. Dios es veraz, Dios es real, Dios es grande, Dios es poderoso. El diablo quiere arruinarme, mas no lo va a lograr, porque Dios está de mi parte. Mire, fue tanto el impacto que esta mujer se abrió a su nombre, gloria. Y le dice al apóstol Pablo, dice Pablo que le rogó, le suplicó, si habéis juzgado, mire, se abrió, dijo, yo no tengo nada que esconder. El pasado mío, aunque fue vergonzoso, quedó en el pasado. Cristo anuló el acta de los decretos que me era contraria. Y desde este momento que decidí rendir mi vida a Cristo de verdad, no hay nadie que pueda levantar su mano y señalarme. Pero aquí estoy delante de ustedes, hombres de Dios, que el Espíritu les muestra la condición. Júzguenme. Eso es abrirse. Júzguenme. Júzguenme. Juzgad si yo soy fiel o no. Antes yo no aportaba en la obra, pero ahora soy el primero en la obra de Dios aportando. Antes no daba buen testimonio, pero ahora doy buen testimonio. Su nombre, gloria. Antes yo era traicionero, pero ahora soy alguien de una sola pieza. Antes decía malas palabras, pero ahora no sale una mala palabra por mis labios. Antes vestía indecorosamente cuando no me estaban viendo los conocidos, pero ahora en todos lados visto decorosamente. Pero no obstante, júzguenme si soy fiel o no. Júzguenme.
Y si consideran que soy fiel, que no estoy coqueteándoles para seducirlos al pecado, entren en mi casa. Porque eso es lo otro. Hay quienes no admiten que vayan a sus casas porque saben que en sus casas hay anatemas. Saben que en sus hogares no se ve un texto bíblico, pero sí se ve la imagen de Shakira. Sí se ve la imagen de Juanes. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Si están los actores famosos ahí en las piezas, bendito el nombre de Cristo. Usted entra a la casa y realmente no siente un ambiente espiritual, porque realmente ahí no hay un lugar para adorar a Dios. Pero cuando hay un hogar donde se busca a Dios, donde se ora, donde se lee la palabra, donde el inconverso que vive ahí no puede escuchar música mundana, porque el dueño de la casa o el que paga el arriendo es cristiano. El que paga el arriendo, el que el dueño de la casa es el que dice qué se debe hacer y qué no. Él es la cabeza. Como hay un lugar donde se ora, se honra a Dios, ahí hay paz. Ahí hay libertad. Allí se puede cantar, se puede hacer un culto familiar sin problema. Bendito el nombre de Cristo. Esta mujer dice: entre en mi casa y cerciónase por sí mismo si ya el anatema salió o no salió. Cuando un hombre o una mujer se convierten de verdad, el anatema tiene que salir. ¿Qué es el anatema? Aceptar lo que usted sabe que no se debe aceptar. Ese hijo que trae las cosas a casa, pero son producto de hurto. De hecho, yo no sé, un cristiano, entre comillas, no puede estar llegando a la casa a las 1, 2 de la mañana si no estamos en vigilia. Gloria al Señor. El anatema es admitir que el hijo duerma con la novia en la casa del papá, en fornicación. Eso es anatema. El anatema es admitir que hagamos fiestitas mundanas en mi casa mientras yo no estoy, en el cual hay alcohol, quizás puede haber droga. En medio de esas fiestas le van a decir aleluya, gloria a Dios. Ahí le dan rienda suelta a sus sentimientos y dicen que el diablo entre y haga. Eso es anatema. Y aunque no crea, eso va a redundar en la prosperidad o no de su hogar. ¿Por qué muchas veces no avanzamos? Porque estamos permitiendo anatema en nuestra casa. Pero esta mujer dijo: ya no, en mi casa no. Entren tranquilos y posen allí. Y nos obligó a quedarnos. Qué lindo cuando en uno está ese deseo de que ahora a mi casa entren hombres y mujeres de Dios. Porque es preocupante ver que los hermanos no podemos ir, pero los inconversos sí pueden venir cuantas veces quieran. Eso quiere decir que estoy más identificado con el inconverso que con el cristiano. A su nombre, gloria. A su nombre damos la alabanza. Cuando Dios abre el corazón y la palabra realmente hace la obra en uno, entonces ese demonio de miseria se va. Ese demonio de tacañería se va y aprendo a ser diligente en servir. Esta mujer quiso ser diligente y ahora quiere servir al pueblo de Dios. Es un privilegio poder servir a un hijo o una hija de Dios. Tanto es así que el Señor dice que el que dé tan solamente un vaso de agua a sus discípulos o a sus hijos, de cierto no perderá su recompensa. Ahí está. Cuando Dios abre el corazón, uno es generoso con la obra de Dios. A su nombre, gloria. Hay gente en algunas iglesias, espero que aquí no, pero mire, son tan amarrados que ni siquiera para ellos mismos comer son capaces de comprar algo. El almuerzo, no, es que mucha plata. La empanada, que es como 4,000, ¿no? Hay mucha plata.
porque es para la obra de Dios. Pero si sale con un amigo, muchos se pelean por pagar la cuenta de cobro, que no son 4,000 ni 10,000, son 50, 100,000 pesos. Y se pelean por pagar, porque quiero demostrar que yo sí puedo ante el hombre. Pero ante Dios, solamente soy un mendigo, que me gasten, que me den. Qué tristeza que entre el pueblo de Dios se dé esto. Hay que ser generoso. Éxodo 35, 24. No lo vamos a leer por tiempo. Cuando Dios abre el corazón, somos personas que nos esforzamos en dar por gratitud, no porque nos sobre. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho más grande y valioso que lo poco que nosotros podemos hacer y dar. Es el ejemplo de la viuda de Lucas 21. Ella no dio porque le sobraba. Dio por gratitud de que Dios, a pesar de ser viuda, la había sostenido. Dios, aunque era viuda, la había guardado. ¿Usted se ha puesto a pensar de cuántas cosas Dios le habrá guardado? Hoy más que nunca necesitamos Dios intervenga y nos abra el corazón para ver su gloria y ser hombres y mujeres generosos con la obra de Dios. Póngase de pie y dígale a Dios que le ayude. Padre nuestro que estás en los cielos,